Existe una forma psicológica que las personas utilizan y consiste en proyectar en otros, proyectar en algo externo, aquello que no se quiere observar o ver de uno mismo. Entonces, en lugar de hacer una introspección para ver qué partes nuestras necesitan ser integradas, necesitan ser comprendidas, necesitan observarse, se proyecta en otro todo lo que no queremos ver. Y esto se dice, por ejemplo, en el típico refrán, que se cree el ladrón que todos son de su condición. Y esto es porque el supuesto ladrón proyecta en otros su forma de ver el mundo, su forma de enfrentarse a la realidad. Y no solamente lo vemos a nivel individual, sino que lo vemos a nivel social. ¿Y cómo se ve? Por ejemplo, en la necesidad psicológica de crear un enemigo malo externo que proyecta y que tiene las cualidades negativas internas. Esto lo hacen, a lo largo de la historia lo han hecho un montón de políticos, donde crean un enemigo externo que es el que va a ser el que va a desestabilizar el sistema, y entonces todos los recursos van para luchar contra ese enemigo malo externo, donde se proyecta la negatividad interna. Entonces, lo que hacen es, crean una figura en el imaginario colectivo, y esto es lo mismo que se aplica a nivel personal, crean una figura en el imaginario colectivo, el cual la cargan con todas las cualidades negativas que tienen ellos. Y una vez que está cargada a nivel social, se proyecta toda la negatividad del colectivo en ese externo. Y entonces los políticos tienen la capacidad de, luego le convencen al pueblo que son los salvadores contra ese enemigo externo, contra ese enemigo malo externo. Pues primero lo crean a nivel colectivo, observan cuáles son, y esto se puede hacer consciente o inconscientemente, es decir, observa cuáles son las cualidades negativas de su pueblo, y lo que hacen es proyectan a través de los medios de comunicación esas cualidades en un enemigo externo, y a continuación se erigen como salvadores contra ese enemigo, contra los que le van a proteger. Son los que van a protegerle contra al país o a la familia contra ese enemigo. ¿Dónde se observa esto que existe en la comunidad? Pues con la creación de películas, de juegos, de videojuegos, de programas de muy baja vibración, es decir, ligados, por ejemplo, a la violencia. Entonces, si la sociedad no tuviera una violencia interna, no tuviera una ira interna, no se necesitaría crear este tipo de películas porque no serían demandadas. Entonces, las personas, ¿por qué a mucha gente le atrae el malo de la película? Porque es en el fondo una energía que tienen dentro que no se atreven a sacar, que la han reprimido y la sacan a través de este tipo de películas. Entonces, ¿cuándo sabremos que la sociedad ha evolucionado? Cuando las personas ya no demanden este tipo de películas, este tipo de juegos violentos, por ejemplo, o de videojuegos violentos. ¿Dónde se ve también la proyección, por ejemplo, de lo que no se quiere ver a nivel social? En toda la negatividad que hay en los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación, en el fondo, lo que quieren es ganar dinero. Y se dan cuenta que vende mucho más una noticia negativa que las millones de noticias positivas que existen. Es decir, se dan cuenta que ganan más dinero hablando de la muerte, de los asesinatos, de la violencia, de los crímenes, que no hablando de todas las cosas buenas que ocurren cada día. Entonces, ¿cuándo sabremos que la negatividad a nivel social ha disminuido? Cuando los medios de comunicación empiecen a ganar dinero vendiendo o promoviendo noticias positivas. ¿Dónde se ve también, por ejemplo, esta negatividad? En las luchas de clanes, de países, de familias. Es decir, siempre suele ocurrir que los países vecinos suelen ser enemigos, se suelen llevar mal. ¿Por qué? Porque internamente ambos colectivos han proyectado lo malo en el exterior y entonces en lo externo. Y entonces, porque obviamente se creen mejores moralmente, se creen superiores que el otro.
Y estas luchas entre clanes, entre países, entre familias, se da porque las familias, en lugar de ver lo malo que tienen ellos, prefieren obviamente observar lo malo que hay en los demás. Y entonces crean, digamos, este colectivo para ir en contra de estos clanes, de estas familias, de esos países. Es decir, en resumen, la manera en cómo trabajar con la negatividad interna o la manera en cómo trabajar contra las emociones negativas no consiste en proyectarlos en el otro y criticar al otro, sino que consiste en ver lo que uno tiene dentro, ver esa maleta y trabajar en ello para disolverlo, integrarlo, aceptarlo, disolverlo e integrarlo. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo y si tienes algún mensaje o algún comentario, pues déjalo con mucho gusto justo debajo. Muchísimas gracias.